tardes. Muy buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio, vamos a continuar nuestro seminario internacional Foro Grupo Libertad y Democracia. Muchísimas gracias a todos por comenzar a ubicarse en sus lugares para poder dar inicio al siguiente panel. Bueno, muchas gracias. Continuando con este foro tan importante que nos ilumina con la figura de tantos expresidentes que le hicieron tanto bien a nuestro continente, a Iberoamérica, vamos a tener el gusto de tener con nosotros ahora a Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo ha sido presidente durante, según entiendo, 4 mandatos con mayoría absoluta de Galicia. Yo soy argentino y dicen que Argentina es la 5ª provincia gallega, probablemente sea cierto, pero bueno, es un gran honor tener hoy con nosotros al presidente del Partido Popular y creo hablar en nombre de muchos diciendo que todos deseamos que él sea el próximo presidente de España. Y digo esto con mi partecita de corazón español, pero sobre todo con mi gran parte de corazón latinoamericano, porque también para América Latina sería clave tener un presidente que vuelva a pensar seriamente en la democracia y en la libertad en América Latina. Alberto, bienvenido, esta es tu casa. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, Gerardo. Gerardo y yo coincidimos en que los dos somos del Boca y se nota la amabilidad y la amistad. Queridos amigos, insisto, muy buenos días y muchas gracias. Hace tiempo que no hablo en un foro con tantos presidentes. El presidente del Gobierno de España, el presidente Rajoy, el presidente Duque, Colombia, el presidente Calderón, México, presidente Macri, de Argentina, presidente Yamil, de Ecuador, presidente Lasso, que no ha venido, mi amigo Luis Lacalle, el presidente de Uruguay, Jorge Tuto, presidente de Bolivia, Laura Chinchilla, presidenta de Costa Rica, y Edmundo González, presidente electo de Venezuela. Por tanto, gracias por esta invitación, por la atención y sobre todo por la defensa de la libertad y la democracia, la base de cualquier sociedad próspera, tanto social como económicamente. Quiero comenzar rindiendo un sincero homenaje a la memoria de Mario Vargas Llosa. Y quiero hacerlo no solo recordando su genialidad literaria, sino también enarbolando con más fuerza que nunca el espíritu liberal que defendió durante toda su vida. Leo a don Mario. El comunismo ya no es el enemigo principal de la democracia liberal, sino el populismo. No se trata de una ideología, sino de una epidemia viral, en el sentido tóxico de la palabra, que ataca por igual a países desarrollados y atrasados. El populismo es una degeneración de la democracia que puede acabar con ella desde dentro. Este pensamiento, que tantas veces nos compartió, lamentablemente sigue vigente tras su ausencia. Existe un lúcido decálogo del populismo, descrito por Enrique Krause, que nos invita a fijarnos en las siguientes señales. Primero, el líder populista exige exaltación a su persona. Segundo, se apodera de la palabra. Tercero, fabrica la verdad. Cuarto, utiliza de modo discrecional los fondos públicos. Quinto, se apropia y se reparte directamente la riqueza. Sexto, alienta el odio de clases. Séptimo, moviliza a las masas. 8, inventa el enemigo exterior. 9, desprecia el orden legal. Y 10, cancela o prescinde de las instituciones. ¿Le recuerda a alguien? Seguro que sí, porque en esta sala hay ciudadanos procedentes de uno y de otro lado del Atlántico. Y la triste realidad es que a ninguno nos puede resultar ajenos estos rasgos que acabo de describir. Nadie está al margen de la amenaza populista, España tampoco.
Y, por tanto, juntos habremos de seguir trabajando para hacer prevalecer nuestros valores de libertad, de igualdad y de democracia. Lo más inmediato es denunciar sin vacilación estas derivas, en cualquier parte del mundo. Un verdadero liderazgo solo es creíble y sólido si se basa en firmes principios, situados por encima de las consideraciones ideológicas, por encima de los intereses económicos o de la influencia política. Y entre esos principios están los valores mínimos de cualquier democracia: los derechos humanos, la separación de poderes, el Estado de Derecho. Defender la libertad y la democracia no admite atajos, ni equidistancia, ni excepciones. Expreso mi repulsa al autoritarismo en todo el planeta y de forma especial ante ustedes, el autoritarismo que sufren tantos de nuestros hermanos latinoamericanos. Y aún más, en particular, permíteme que mencione a una gran amiga de este foro, una mujer admirable, como es María Corina Machado. Su valentía es de las cosas más esperanzadoras que se ha visto en política. El presidente electo Edmundo González y María Corina Machado han logrado al frente de un pueblo bravo y hambriento de libertad algo extraordinario. Y lo están consiguiendo a través de unir a los demócratas del mundo en esta noble causa. Por tanto, muchas gracias a los dos. Sé que en este foro la preocupación por lo que ocurre con los derechos humanos a miles de kilómetros es sincera. Y quiero agradecerles que pongan todo su empeño en hacer sonar las alarmas democráticas sin doble vara de medir. Pueden contar conmigo y con mi partido al completo para seguir haciéndolo en cualquier parte del mundo. Pero no nos podemos conformar con la simple denuncia. Hay que mantener vivo y defender hasta las últimas consecuencias el decálogo democrático que combate al populista. Primero, la soberanía nacional. Los gobernantes sirven al pueblo, nunca la inversa. Segundo, la libertad de expresión. No es un monopolio del poder. En democracia ni se cancelan ni se censuran las opiniones. Tercero, honestidad y libertad de opinión. La mentira y la propaganda son los atajos de los tiranos. A los demócratas no nos asusta el pueblo libre. Cuarto, el primer dueño de la nación son los ciudadanos. Ni sus fronteras, ni su nombre, ni sus recursos pueden usarse arbitrariamente. Quinto, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción. La riqueza del Estado no es propiedad del gobierno. Sexto, igualdad ante la ley, al margen de la procedencia social, de clase, de origen, de género y de toda condición. Séptimo, concordia. Los demócratas no necesitan un país dividido ni enfrentado. Octava, autocrítica. El mayor enemigo de los gobernantes es un mal gobernante. No hay que inventar males ajenos para enfrentar a la sociedad. Noveno, imperio de la ley. Nadie está por encima de la ley, ni por su apellido, ni por su nómina, ni por su código postal. La ley no es el privilegio del poderoso, sino el poder del que no lo tiene. Y por último, separación de poderes. El respeto a las instituciones y a la justicia no es opcional. Los gobernantes no son impunes. Somos, en todo caso, los primeros servidores de los demás. Estos 10 principios, a ustedes y a mí, nos pueden parecer obvios, por imperativos, pero todos conocemos a personas que han tenido que asistir en su propio país a episodios impensables. Tener que reivindicar los derechos propios ante el poder, aún viviendo en democracia. Tener que señalar atropellos de libertades, aunque no afecten a uno mismo directamente. O ver empobrecerse a un país próspero para caer en manos de un régimen tan opresor como corrupto. Porque permítame también que rebata la idea de que una democracia es sólida mientras no ardan las calles o mientras no se hunda el PIB. El deterioro institucional es la antesala del deterioro económico, lo demuestra la historia.
Las sociedades más vulnerables a cualquier forma de autoritarismo acaban siendo también las sociedades más vulnerables a la pobreza y a la desigualdad. Solo donde hay derechos individuales garantizados hay futuro colectivo de prosperidad. Me gustaría pedir a los ciudadanos que desconfíen siempre de los discursos políticos que prometen bienestar sin Estado de Derecho, salud económica sin libre comercio, justicia sin separación de poderes o igualdad sin libertad. Los atajos a la democracia solo llevan al camino del autoritarismo. Termino ya. Y lo hago necesariamente con una alusión a mayores de lo que está ocurriendo en España. Les he dicho que no admito excepciones en la denuncia de los abusos antidemocráticos y tampoco voy a guardar silencio, porque la degradación democrática que está viviendo España es excepcional y alarmante. Se están poniendo en marcha todos los rasgos del manual del populismo a marchas forzadas. Nunca, y digo nunca, hemos tenido un gobierno con tanto afán para controlarlo todo y con tanta aversión a ser controlado. Empresas públicas y privadas, jueces, fiscales, instituciones, periodistas, asociaciones profesionales. Nada escapa a la voracidad inquisitorial del Gobierno de España. Es urgente, pues, oxigenar a España de autoritarismo, de mentiras y de corrupción. Y es importante no hacerlo con remiendos, sino con una alternativa sólida. Para probar mi empeño y mi compromiso, he convocado como presidente del primer partido de España un Congreso Nacional. Y quiero que sepan que el Congreso Nacional del primer partido de España, que he convocado, lo he hecho por convicción de que el proyecto saliente de ese Congreso será el proyecto de la España que vendrá. Y que no se parecerá en nada a la del manual populista, sino será su reverso. Tienen mi compromiso claro. Me planto. Me planto ante toda operación política que defienda la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, ni ante la ley, ni ante el acceso a los recursos públicos, ni ante el trato por parte de la Administración, ante nada. Termino invitándoles a ustedes a no dejar de defender nunca la democracia y la libertad. E incluyo en esto la reivindicación orgullosa de nuestro vínculo, del vínculo iberoamericano. Un vínculo de valores, como demuestra que todos los presentes defendamos juntos la democracia. Un vínculo económico, que es imperativo preservar porque ha traído prosperidad a ambos lados. Y sobre todo un vínculo humano, trazado por los más de 3 millones de personas nacidas en el continente americano que hoy viven aquí, en España, como muchos españoles hace décadas que emigraron a sus países. Pues bien, que ese vínculo inquebrantable siga siendo igual o más próspero, ese es mi compromiso. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y damos inicio al segundo panel de este seminario internacional Foro Libertad y Democracia, el futuro de las relaciones entre España y América, moderado por Carlos Díaz Rosillo, director fundador de Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de la Florida, quien nos acompañará en este espacio para recibir a nuestros panelistas. Don Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España 2011-2018. Don Iván Duque, presidente de Colombia 2018-2022. Don Luis Lacalle, presidente de Uruguay 2020-2025. Don Jorge Tuto Quiroga, presidente de Bolivia 2001-2002. Bienvenidos.
estás? Muy buenas tardes. ¿Se oye bien el micrófono? Un placer, un lujo poder compartir con estos 4 hombres que representan lo mejor de la política de la América Latina y de Europa. Muchas gracias también a los organizadores por permitirme formar parte de este panel. En el tiempo que tenemos quisiera hacerles un muy breve comentario que espero genere un comentario inicial de cada uno de ustedes y después una pregunta a cada uno. Y quisiera que sea más un diálogo, una conversación que una serie de presentaciones independientes. Comienzo con este comentario inicial para generar un comentario de parte de ustedes y quiero tomar una idea que fue importante en el primer panel, el tema de la relación entre China, Estados Unidos y Iberoamérica en general. Comentamos anteriormente esta nueva reestructuración del orden internacional, esta pelea comercial entre Estados Unidos y China y cómo la América Latina y otras partes del mundo queda en el medio, cómo de una manera muy inteligente, muy coherente y muy a largo plazo China ha venido tomando espacios, no solamente en la América Latina, lo ha hecho en África, lo ha hecho en Asia, lo ha hecho en Europa, mientras que Estados Unidos ha dejado ese vacío. Y quisiera pedirle un comentario inicial sobre cómo debe España y cómo debe la América Latina reaccionar tras este nuevo orden que se está perfilando en los Estados Unidos, tanto en la relación China-Estados Unidos como en la relación China-Estados Unidos y la región en general. Comienzo, presidente Rajoy. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos y muy agradecido a los organizadores de este acto por haberme invitado. Es un verdadero placer compartir una mesa con personas del nivel de las que tengo a mi izquierda y también a mi derecha. Yo quisiera comenzar esta primera intervención haciendo un comentario de contexto. Es decir, aquí tras la Segunda Guerra Mundial y sobre todo tras la construcción del muro de Berlín surgen 2 grandes potencias. Una es Estados Unidos, una democracia, y otra es la URSS, una dictadura. Y los demás se alinean. Y hay 2 bloques, los de las democracias liberales y los de las dictaduras. Luego hay algunos por el medio, pero en fin, esto es lo más importante y relevante. En el 89 cae el muro de Berlín. La URSS se rompe, surgen nuevos países, algunos se incorporan al área de las democracias liberales. Fukuyama, del cual se ha hablado, dijo, fin de la historia, ganan las democracias. Pues bien, eso no ha ocurrido así. ¿Y por qué? Bueno, porque Rusia reaparece y quiere recuperar el poder y la influencia perdido en su día. Y Rusia está en Latinoamérica, apoyando a las dictaduras que allí hay, está en África, está intentando recuperar su poder y su influencia en muchos países, ha hecho lo de Ucrania, antes empezó con una parte de ella, con Crimea. Por otra parte, surge China. Hoy es el segundo PIB del mundo, el primero sigue siendo el americano, pero la subida del PIB chino desde 1970, que era el 1% del de Estados Unidos, hoy debe ser el 75 o el 80%. China es una potencia económica y militar, pero además, por si no fuera suficiente, aparecen otros que quieren desempeñar un papel. Irán, Arabia Saudí, la India, Turquía, etcétera, etcétera. Por tanto, resumiendo, ¿cómo estamos hoy? 2 grandes potencias, un mundo con democracias liberales, y tengo que decir que las democracias liberales se legitiman porque están basadas en valores superiores, que conviene recordar que a veces lo olvidamos. Esto no es solo un problema de dinero, exportaciones, importaciones, comercio, inversiones, es también de valores. Y las democracias, pues la participación política, el derecho al veto, el imperio de la ley, el Estado de Derecho, la separación de poderes, esos son valores que no existen en aquellos regímenes que no son democráticos. Por una parte, democracias liberales, y ahí tenemos que estar, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo en alguna democracia liberal en estos momentos,
Además, tenemos un gran enemigo y lo tenemos dentro, lo tenemos fuera, pero dentro tenemos a los populistas que uno no sabe si es o no peor. Por tanto, democracias liberales y luego los llamados BRICS y aledaños. Bueno, pues ahí está Rusia, está China, está hasta Brasil, está la India, Sudáfrica. Ahí ya no defienden, no son todos lo mismo, como es evidente, pero todos destilan un tufillo antioccidental que, en mi opinión, pues es muy preocupante. Bueno, ¿y qué ha pasado ahora con el cambio de presidente en Estados Unidos? Pues que vivimos un momento de incertidumbre, pero también vivimos un momento de certezas. China expande su presencia económica, hace inversiones estratégicas en infraestructura y recursos naturales en todas partes, en África, en Latinoamérica, en todas partes. Estados Unidos ha iniciado una guerra comercial que no sabemos dónde va a acabar y que no está nada justificada, porque Estados Unidos es una potencia económica y, por ejemplo, su diferencia de riqueza con Europa ha aumentado de manera muy considerable estos últimos años. Ha puesto en marcha una política de inmigración que va a generar tensiones con mucha gente. Hace ataques gratuitos a Europa. En fin, yo en algunas cosas estoy de acuerdo. Creo que Europa tiene que gastar más en defensa. Creo que además Europa tiene que tener una política exterior europea, no 27, una de cada país, y además una política de defensa europea. La política de defensa europea, si se junta, es mucho más fuerte que la de la Unión Soviética, que la actual Rusia. Pero bueno, a pesar de estas cosas que hacen en Estados Unidos ahora, no podemos olvidar que es una democracia, con sus problemas y sus populismos, y no lo son ni China ni el resto de países a los que antes he hecho referencia. Hay otro asunto que es importante, que yo lo veo venir. Estados Unidos va a presionar para desalentar la inversión china en América Latina, tanto en infraestructuras, telecomunicaciones y energía, porque el debate sobre la economía mundial pues está ahí. Estados Unidos, 26 billones de dólares de PIB, China, 18 billones y la Unión Europea, 16 billones. La Unión Europea, 16 billones. Bueno, pues, ¿qué es y dónde debemos situarnos Europa y América Latina? Bueno, yo comprendo que todo el mundo quiere nadar y guardar la ropa. Yo creo que debemos situarnos con las democracias. Obviamente podemos tener negociaciones y comercio con todos los demás. Hoy se ha dicho aquí, el principal socio comercial de buena parte de los países de Latinoamérica es China. Pero es que en España el segundo país origen de las importaciones es China. Exportar no exportamos nada, nuestro comercio está Europa. Pero bueno, eso es una cosa y otra es que olvidemos los valores y principios que son los propios de la democracia. Yo creo que debemos fortalecer la relación entre Europa y América Latina, que se puede trabajar conjuntamente en muchas cosas. Primero, para defender la democracia y su calidad frente a los populismos. Segundo, para trabajar por un orden multilateral que esté basado en normas. Tercero, para promover en los organismos internacionales unas instituciones de gobernanza mundial eficaces. Para hacer intercambios comerciales ajenos a la bronca política. Y para colaborar en el bienestar de todos. Ahora hay muchos... estamos con la transición ecológica, con la agenda digital, Europa va a hacer unas inversiones muy fuertes y tenemos todos nuestros puntos buenos y nuestros puntos malos. Se trata de ponerse de acuerdo. Para la transición ecológica, Europa carece de materias primas, en América Latina sí las hay. Por tanto, creo que se abre una oportunidad. Democracia sí y siempre. En segundo lugar, nosotros podemos, Europa y América Latina, llevándonos cada uno con sus problemas y sus cosas con los demás, pues mejorar nuestra relación irá en beneficio de todos. Me gustaría decir, ya para terminar, algunas cosas que se pueden hacer y que, en mi opinión, podían tratarse en la próxima cumbre iberoamericana de 2026 o en la CELAC Unión Europea de 2025. Primero, aprobar Mercosur, que lleva 25 años pendiente. Eso es un disparate. Liberalizar el comercio entre dos áreas como la Unión Europea y los países del Mercosur sería de una enorme utilidad para todos. Segundo, profundizar en los acuerdos comerciales que los hay y que además han funcionado y muy bien.
Tercero, yo creo que Europa debe aumentar su presupuesto de cooperación y dotar la Alianza Digital y las últimas operaciones que se han aprobado que no se queden solo en papel mojado o en números que se pintan y luego no se concretan en nada. Y también sería muy importante una atención por parte de los países iberoamericanos a la regulación y generar un entorno propicio a la inversión. Luego tenemos la transición ecológica, la digital. Creo que ahí se abren muy buenas vías para la colaboración. Resumo y me callo. Democracia. Estados Unidos siempre ha estado ahí y Trump no es eterno. O vaya usted a saber. Yo no quiero ser tan pesimista. Pero democracia, pero luego intensificar las relaciones. Y luego, cuidado con los rusos, que aparte de apoyar a Cuba, Nicaragua y Venezuela, no se sabe qué aportan allí. Y cuidado con los chinos. Yo hace poco, y termino, fui a un país latinoamericano, dando un paseo por ahí, aterricé en un campo de fútbol. Y en el campo de fútbol dijo, oye, pero esto tal, 30 y tantas mil personas, ¿vale? Un campo de fútbol bárbaro, vamos. Yo que soy del Madrid dije, oye, esto había que hacer, ¿y esto qué? ¿Esto cuánto costó tal? No, nada. Dije, oiga, esto es un regalo de los chinos para que no reconozcamos o no tengamos relaciones con Taiwán. Cuidado. Mejor en democracia con nuestros problemas, nuestros líos y nuestras broncas. Y mucho cuidado con el populismo y con aquellos que no están en la defensa de los valores y principios que han unido a una gran parte del mundo durante mucho tiempo. Gracias. Gracias, presidente. Entonces, en resumen del resumen, cuidado con los chinos. Me parece excelente. Presidente Duque. Ese resumen está como una película de Woody Allen que estaba alguien leyéndose Crimen y Castigo, le dice, ¿de qué se trata? Y dice, es sobre Rusia. Pero yendo a la esencia de la pregunta, yo creo que hay un primer elemento que va a marcar lo que va a ocurrir en los próximos años y es el revisionismo de la política exterior de los Estados Unidos con China. Ese es el eje central. ¿Por qué el revisionismo? Porque desde la aproximación de Nixon en su momento con Zhou Enlai hasta hoy, Estados Unidos construyó una política exterior donde decía, entre mejor nos relacionemos, entre más comerciemos, entre más intercambiemos, más tranquilidad va a existir. Entonces, hay un proceso que va desde el 73 hasta el año 2000, donde viene la segunda etapa, que es cuando el presidente Clinton decide promover el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Con una promesa, Estados Unidos se abre a China, China se abre a los Estados Unidos. En las dos políticas, América Latina siguió la pauta de los Estados Unidos. Desde el 73 empezamos a abrir relaciones con la República Popular China, muchos países, entre ellos Colombia, y después del año 2000 empezó un auge comercial que tenía dos tipos de relaciones. Una, ver a China como un país productor industrial capaz de abastecer a nuestros países y ganar ciertas ventajas en las cadenas de valor. Y por otro lado, también, del lado de Estados Unidos, convertir a China en el enclave de una nueva producción industrial para distribuir al resto del mundo. ¿Qué ha pasado desde entonces? Que Estados Unidos se abrió más a China de lo que China se abrió a los Estados Unidos. Y segundo, la promesa de que entre más abierto al mercado fuera China, más iba a ir desapareciendo el control del Estado sobre sus empresas y su economía. Y viene la tercera etapa. Estados Unidos empieza a cambiar esas reglas en función de un gran déficit comercial, que es lo que hemos visto en los últimos 8 años, con una tendencia cada vez más marcada, donde hoy, por primera vez en el Congreso de los Estados Unidos, hay un consenso bipartidista y bicameral de ver a China como un competidor, por no decir un enemigo, y al mismo tiempo de
definir que no quieren que China gane la competencia de la inteligencia artificial. ¿Qué pasa en la mitad? Que en la mitad China se convirtió en el primer socio comercial de los Estados Unidos solo en los últimos 20 años, solamente desplazado en el 2023 y posiblemente el 2024 por México. Se convirtió en el primero y ahora el segundo mayor tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Y fuera de eso, se convirtió en la segunda economía del mundo. Entonces, ese revisionismo, ¿qué implicaciones trae? Voy a darles un primer gráfico. Año 2000, 95% de los países de América Latina y el Caribe tenían como principal socio comercial a los Estados Unidos. La foto de hoy, 95% de los países de América Latina y el Caribe tienen a China como principal socio comercial y no propiamente por nuestras exportaciones, principalmente por las importaciones que tenemos desde China. Luego, si hay un revisionismo, la pregunta es, ¿ese revisionismo qué implicaciones va a tener para el resto de los países latinoamericanos? Segundo punto, Estados Unidos y China en esta competencia van a terminar generando un problema y es que las víctimas del conflicto van a ser los países de lo que se llama hoy el sur global, que terminan siendo hijos de padres divorciados en litigio, donde cada vez que se aprieta aquí o se aprieta allá, las consecuencias económicas son enormes. Entonces, ¿ahí qué nos queda a nosotros? O llorar, que no es el camino, o adaptarnos. Y ahí es donde entro con el lado optimista desde la óptica latinoamericana. Esta tensión y esta incertidumbre que genera la tensión debería resolverse desde dos enfoques. Uno, tenemos que avanzar en el comercio intrarregional. El porcentaje del comercio intrarregional latinoamericano y caribeño como porcentaje de nuestras exportaciones está en un nivel irrisorio del 20% y deberíamos en la próxima década tratar de llevarlo al menos al 40%. Eso para adaptarnos, para diversificar. Nos protege frente a la incertidumbre de cualquier decisión repentina en Estados Unidos y frente a las tensiones que se generen. Y segundo, y lo decía el presidente Rajoy, tenemos que profundizar también el comercio con Europa. Hay algo que a mí me llama mucho la atención. En el gobierno del presidente Rajoy, en el gobierno del presidente Aznar, uno veía a España mirando a América Latina de forma práctica. ¿Dónde hacemos más comercio? ¿Dónde hacemos más inversión? ¿Dónde hacemos más trabajo compartido? Y desafortunadamente hoy eso se ha quedado en los grandes discursos, en los grandes foros políticos, con una gran carga ideológica, pero no se ha traducido en una oportunidad absolutamente viable y con enorme potencial. Y cierro con esto. En el tema de la competencia por la inteligencia artificial, este no es un tema menor. Y yo creo que eso también tiene que llevar a definir cómo va a ser la política exterior nuestra. Porque en el caso particular mío como presidente de Colombia, siempre mantuvimos relaciones comerciales con China y abrimos oportunidades de comercio, pero éramos un aliado estratégico de los Estados Unidos, no por conveniencia, sino porque compartíamos el valor de la democracia, la economía de mercado, la seguridad, la lucha contra el crimen transnacional. Y yo nunca estuve dispuesto a firmar la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque el que firma la iniciativa de la Franja y la Ruta se alinea con todos los principios estratégicos que China quiere desarrollar. No lo hice y mantuve una gran relación comercial y diplomática, pero sabiendo que la identidad en valores y principios la teníamos con los Estados Unidos. En los últimos días, de manera torpe, el presidente de Colombia se fue a China, sin ningún portafolio de comercio y de inversión, a firmar el ingreso de Colombia a la Franja y la Ruta, después de haber sido reconocido por los Estados Unidos en nuestro gobierno a Colombia como principal aliado, bajo el principio de ser aliado estratégico, no miembro permanente de la OTAN. Eso nos va a traer consecuencias y ya empezó la primera. La retaliación vino por el lado de la banca multilateral, diciendo los bancos multilaterales donde Estados Unidos tenga presencia no van a financiar proyectos donde estén empresas chinas desarrollándolos. Entonces, que quede esa atención. Y mi último comentario es este. Estados Unidos y Europa
No puede seguir diciéndonos, nos preocupa mucho que estén llegando las empresas chinas a Latinoamérica, que estén participando en puertos, en aeropuertos, en otros proyectos de infraestructura. Sobre todo cuando no hay empresas ni europeas ni americanas participando en esos procesos licitatorios. Y sí creo que desde el lado de quienes compartimos la democracia, la libertad, la economía de mercado, tenemos que avanzar mucho más que medidas arancelarias o tratar de hacer una diplomacia más agresiva. Tenemos es que buscar nuevamente un entorno de oportunidad comercial y de inversión, casi como lo que en su momento se trató de enarbolar cuando se hizo la alianza, la famosa alianza del presidente Kennedy, la Alianza por el Progreso, y más recientemente lo que han sido los tratados comerciales. Colombia, gracias al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, abrió un camino sostenible e indisputable de oportunidades. Hoy tenemos que volver por esa vía y lo que más me preocupa es que mientras Estados Unidos reclama que debemos tener esa alianza, más aislacionista y más proteccionista se está volviendo y creo que ahí hay una falta de coherencia estructural. Muchísimas gracias. Creo que no cabe duda que el responsable de esta penetración china en la América Latina es la manera en que Estados Unidos ha ignorado la región por décadas. Presidente Lacalle. Primero, antes que nada, hola. Agradecer la invitación. Mi país sí firmó la franja y la ruta con China y cuando escucho esas opiniones me viene a la mente un lord inglés que se llama Lord Palmerston, que hace muchos años dijo algo que yo suscribo, que los países no tienen ni amigos permanentes ni enemigos permanentes, tienen intereses permanentes. Y desde allí va mi posición desde Uruguay y obviamente a veces coincidiendo y a veces no con el resto de América Latina. En un mundo en el cual China es nuestro primer socio comercial y no necesariamente por importación ni por generación de infraestructura, de hecho creo que tiene una obra eléctrica, y después no ha participado en infraestructura de otro tipo. Y sí es nuestro primer socio comprador, básicamente, de nuestras materias primas. Estados Unidos está bastante por debajo. Ahora, la ironía de la vida se da que en la tierra del libre mercado y del progreso individual, hoy tenemos un país que está negociando de una manera bastante extraña, por no decir otra cosa, y la amenaza es o amigos o aranceles. O mejor dicho, la amenaza es aranceles, y después vemos si somos amigos. Y la otra economía, ¿qué hace? La economía planificada, comunista, cerrada, se abre al mundo. Entonces, en todos los foros y con todos los gobernantes que yo he estado, tanto en Europa como en Estados Unidos de América, el enemigo es China. Nunca me pasó que los chinos hablen mal de Estados Unidos, que también estuve en China. Ahora, yo les recuerdo una película gringa, que se llama Jerry Maguire, que Tom Cruise es contratista de un futbolista americano, y una de las frases que más usaba era "show me the money", que al fin y al cabo, en términos comerciales, que es de lo que vive y sobrevive una nación, nosotros no optamos quién está más cerca o menos cerca de nuestro pensamiento. Eso es para otros foros, eso es para otras actitudes. Esos son otros alineamientos en las Naciones Unidas, en la OEA, en la Carta Iberoamericana, en donde sea. Ahora, nosotros tenemos una vocación de que nuestro país se abra al mundo. Participamos de la quinta región más proteccionista del mundo, el Mercosur. Ni que hablar, presidente Rajoy y tantos presidentes que han pasado por el gobierno de España, que nadie cree que en 25 años no nos podamos haber puesto de acuerdo. Mis hijos no me creen. La historia de la negociación es más grande que mis hijos. Y recién ahora vamos firmando y faltan que cada uno los internalice. Entonces, en un mundo que la OMC cada vez está con menos actividad, en un mundo donde las economías planificadas se abren y las otras se cierran, apoyo lo que dice Iván del multilateralismo. Bueno, pero show me the money. Y ese es el camino de Uruguay, sin perjuicio de la ideología del gobierno. Han pasado gobiernos de izquierda, gobiernos de derecha, de centro, y hay un alineamiento claro en qué es lo que nosotros tenemos que buscar para nuestros compatriotas, que es mercados. Y nunca ha significado
porque este es el temor que se trata de infundir, por lo menos en nuestro país no ha pasado, de que los beneficios, que ni siquiera son beneficios porque es comercio abierto, generarían obligaciones políticas. A mí nunca me pasó. Nunca me pasó en una negociación comercial, y firmamos 20 y pico de tratados bilaterales con China, que me hayan sugerido un posicionamiento en las Naciones Unidas, por ejemplo. Yo creo que no lo hacen porque conocen cuál es la integridad y la filosofía de nuestro país de hace muchas décadas. Sí me ha pasado que se me pide alineamientos en otros países que tampoco están comerciando lo suficiente con nosotros. Entonces, no vine acá a pinchar el globo ni a hacer la oveja negra, pero me parece que hay un fanatismo exagerado cuando se analiza la situación de China, que necesariamente lo comercial nos debe significar una alineación política. Está claro dónde está Uruguay, en la democracia, la protección de los derechos humanos, a lo largo y ancho del mundo. Siempre, a pesar de no ser un país de dimensión, siempre ha sido o el primero o el segundo en llegar cuando hay un reclamo democrático, una nación o una persona. Así va a seguir, pero de nuevo, ni amigos permanentes ni enemigos permanentes. Uruguay, por suerte, y ojalá para el futuro, siga teniendo intereses permanentes. Gracias. Yo creo que esa frase "show me the money" también va a ser muy importante en la política exterior de Estados Unidos bajo el presidente Trump. Presidente Quiroga. Gracias, Carlos. Agradecido de estar en este sobrecogedor lugar donde da ganas de callarse, persinarse y admirar este fabuloso Ateneo. Gracias a Dionisio, Carlos, Gerardo, todas las fundaciones que dicen libertad, todas son buenas. Gracias por este panel de invitación. Gracias a los amigos y a todos los expresidentes, un saludo. Y más importante, un saludo al que tiene que ser el próximo presidente de España, Alberto Núñez Feijóo. Gracias por acompañarnos. ¿Quién no puede estar de acuerdo que un gallego gobierne España y un descendiente de un gallego que llegó hace 7 generaciones a Bolivia también lo pueda hacer en mi país? Sería bueno para todos. Pero lo más importante es que hay una tercera categoría de invitados: expresidente, futuro presidente y presidente electo que le han robado la investidura con un golpe contra la soberanía popular, Edmundo González. Gracias, Carlos. Todos venimos de lejos. Yo llego de más alto, no del lugar, sino del aeropuerto del Alto. 4.000 metros. Quisiera que vean allá a Valverde, a Fede Valverde, a Vinicius, a Messi. Es la ventaja de jugar de local para allá, si algún día quieren venir. Hablemos un poco de lo que pasa con estos bloques, como lo planteabas, Carlos. A ver, de Estados Unidos, China y Europa, mi posición como ciudadano de Sudamérica. Como se sabe y se ha dicho, China es el principal socio comercial porque al sur del Canal de Panamá todos tenemos superávit de energía, comida, minerales, que es lo que compran los chinos a raudales, a precios ascendientes en volúmenes crecientes. Se la vi, así funciona, esa es la realidad. Quizás Centroamérica todavía siga más bajo la égida o la influencia de Estados Unidos. Por eso cuando uno escucha, como dice Luis Lacalle, esto de Huawei, no way, out of the way, dice que si queremos vender carbón, petróleo, gas, si queremos vender zinc, estaño, plomo, plata, soya, azúcar, café, es el mercado de China. Macri no es sospechoso de ser comunista. Piñera, que en paz descanse nuestro gran Sebastián, tampoco. Luis Lacalle, tampoco. Pero el principal socio comercial es y va a seguir siendo China. Esa es una realidad. Y Estados Unidos ha estado alejado. Compartimos los valores democráticos. Pero si tus valores, convicciones y alma están en un lado y el show me the money, el bolsillo está en otro, hay que entender que debemos buscar un cierto equilibrio. ¿Dónde entra allí Europa? Mire, Europa es el país del cual emana toda la regulación que debemos aprender. El viejo adagio de que los anglos y Estados Unidos hacen innovación, los chinos hacen clonación y los europeos regulación, ya no es tan cierto.
la innovación de China es apabullante. WeChat es mejor que WhatsApp, podemos seguir viendo producto por producto, Baidu, Google, etc. Sí, la regulación europea es imponente. Cuando llego ahora ya tengo la última iPad y tengo que poner el adaptador del USB-C, ya no el otro del Lightning. Eso es cortesía de la regulación europea. Nadie más podía lograr que Apple cambie la forma que cargas los aparatos. Entonces, ¿qué tenemos? Un mercado joven de América Latina, muy interesante, muy creativo en el mundo digital, muy influyente en el mundo digital, la gran regulación europea, y creo que eso deberíamos buscar de trabajar en coordinar. Dicho eso, yo veo muy difícil avanzar en integración comercial desde Sudamérica, tanto con Estados Unidos, porque no es un tema de Trump, en el Congreso americano aprobar un acuerdo comercial es imposible, con o sin Trump. Esa es la realidad. Colombia ya entró, pero aquí tratamos, no se pudo, y si China quiere hablar, uno tiene que vender leche y vino y vender sus productos, pero ese es donde estamos hoy en este momento. ¿Qué sería lo importante de España, si me preguntan a mí, un acápite más en lo comercial? Mientras Europa sea rehén del proteccionismo agrícola, principalmente de Francia, y en Sudamérica, en el Mercosur, que solo funciona en delanteras de equipos europeos, ¿no? Ahí nomás es donde juegan bien brasileños, argentinos y uruguayos juntos, en comercio no tanto. Mientras tengamos que marchar al ritmo de Brasil y el proteccionismo rehén agrícola, no va a haber ese acuerdo. El noviazgo comercial más largo de la historia de la humanidad es el de Unión Europea-Mercosur, y hasta ahora no hay ni anillo, ni matrimonio, ni hijos de eso, y no se avisoran hacia adelante. Mientras tengamos ese impedimento, yo creo que hay que ser prácticos y buscar hacer como hacen Chile, como hace Perú, como ha hecho Colombia, acuerdos comerciales con quien esté dispuestos a hacerlos, defendiendo los principios de la democracia. ¿Qué esperaríamos de España, que era parte de este panel? Más GAR y menos Zapa, con Z. Zapa, ya saben de quién estoy hablando. Es una vergüenza y es triste, y lo digo con dolor, de que alguien que ha detentado la mayor investidura política de España, 8 años, sea canciller de las 3 tiranías trogloditas totalitarias. Es realmente una vergüenza. Y Alberto lo sabe, Alberto no va por Zapa, practiquemos GAR. González, Aznar, Rajoy. Uno tenía con GAR, González, Aznar, Rajoy, sabía a qué atenerse en defensa de la democracia. No es casualidad que llegó enorme cantidad de inversión bajo esa línea en lo que más importa, no en minería, no en hidrocarburos, en servicios, en banca, en finanzas, en empresas de seguros, que es lo más difícil confiar, pero el lenguaje común nos permitía, Mariano lo sabe, también José, también Felipe, de que crearon ese vínculo que hay que recuperar. España, puerta de Europa y líder en la atracción del desarrollo de la integración en servicios y finanzas. Eso es lo que esperaríamos. Para concluir, la parte democrática viene intensa. En la zona andina teníamos 3 procesos en curso que son claves. Felicidades Noboa, en Ecuador derrotó aplastantemente al correísmo. Créanme que eso era vital y determinante. El mundo sabe la recepción que Daniel Noboa le dio. Fue un gran primer paso. Lo segundo es que se reconozca a través de todos los mecanismos posibles el triunfo de Edmundo. Miren, si Europa le hubiera puesto a Maduro la 4ª parte de las sanciones que le pusieron a Putin y sus amigos a Putin por la invasión de Ucrania, diferente sería el resultado. ¿Y por qué es eso importante? Porque lo que hace Putin en Europa nos preocupa, pero mucho más nos preocupa tener los regímenes hijos de Putin de Venezuela, Cuba y Nicaragua que hacen lo que les viene en gana. Entonces, yo les digo a los amigos de Europa, María Corina para nosotros es más importante que Zelensky para Europa. Y lo digo de todo corazón y lo siento así. Dicho eso, esa parte es importante. En Bolivia tenemos elecciones 17 de agosto. Créanme que se terminó un proyecto decadente, podrido, que ha saqueado Bolivia sin misericordia, al amparo de estos zapas
y Castros y Maduros, y el 17 de agosto los vamos a desalojar en Bolivia. Y yo quiero dos cosas para terminar. Una, como Bolivia, agradecer y reconocer a alguien sentado acá, Iván Duque, presidente de Colombia. Les digo por qué. Evo Morales llegó al poder y por Constitución tenía derecho a 2 mandatos. Violando la Constitución, obtuvo un tercero en medio de la bonanza con el gas que le dejamos y que nunca repuso. Hoy no hay gas, no hay dólares, no hay diésel, no hay gasolina, se terminó la farra populista. Pero de todas maneras, violó la Constitución, obtuvo un tercer mandato. Hizo un referéndum para buscar un cuarto, lo derrotamos. Violó el referéndum, volvió a violar la Constitución, intentó postular por un cuarto mandato con un fraude grotesco. Alguna gente del mundo dice que Maduro te hizo fraude. No, 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 tú le ganaste por 37, él te robó la presidencia. Evo Morales hizo fraude para intentar quedarse y fue desalojado. Hoy quería volver a candidatear por la quinta. Ya es vinculante y aplicable en América Latina un hecho fundamental. La reelección indefinida en sistemas presidenciales de mandato fijo no es un derecho humano interamericano como pretendió Ortega en Nicaragua, el señor de Honduras y Evo Morales en Bolivia. ¿Por qué? Porque Iván Duque tuvo el coraje, en un mundo donde hoy por ti, mañana por mí y no me quiero pelear con nadie, firmó la opinión consultiva, la llevamos a la Corte Interamericana que estableció en el fallo 28-21 que no hay reelección indefinida como pretendía el señor Morales. Anteanoche lo han visto el lunes lloriqueando porque está inhabilitado. Sí, señor, porque abusó de la Constitución, violó el referéndum y porque Iván Duque hizo esa opinión consultiva. Gracias a nombre de Bolivia, Iván. Y concluyo con lo último. Lo de Bolivia va a ser importante, después tenemos Honduras, Mane, Chile a fin de año, también suerte, próximo año Colombia y Brasil, pero créame que es importantísimo lo de Venezuela, porque si en democracia, bajo dictadura, sin prensa libre, sin poder desplazarte, con María Corina secuestrada, ganas demostradamente en las actas del mundo, que tus actas están durmiendo ahí en Panamá bien cuidadas, ganas por 37 y no te reconocen, ¿qué podemos esperar del resto? Por eso es importante lo que va a pasar en Bolivia el 17 de agosto, reconocerlo del mundo y créanme que si eso se logra, esto va a seguir y vamos a llegar al final de esta ruta de recuperación de la democracia y libertad para toda América Latina, que concluye cuando Cuba Libre no sea un pedido sarcástico, etílico en un bar de noche, que sea un sentimiento que nazca de las entrañas, trepe el pecho, queme la garganta y reverbere en toda la región, porque Cuba también tiene que ser libre. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. El presidente Quiroga, sin pensarlo, me dio la excusa perfecta para la siguiente pregunta al resaltar el coraje del presidente Duque, que es indiscutible. No solamente lo fue para Colombia, sino para toda la América Latina, de la misma manera que fue el coraje del presidente Rajoy y del presidente Quiroga. Pero quiero hablar en esta pregunta del coraje del presidente Lacalle y el tema de Cuba, porque es muy fácil hablar de democracia, de libertad en foros internacionales, pero es otra cosa es decírselo directamente a los dictadores. Y hace unos años, en la conferencia del CELAC, el presidente Lacalle tuvo la oportunidad de confrontar al dictador de Cuba, hasta en canción, diciéndole las cosas que tenían que decírsele en su cara. Le quería preguntar, presidente, si nos puede hablar un poquito de esa interacción y de cómo surgió ese momento en el que enfrentó directamente a la dictadura cubana. O cántelo otra vez. Yo siempre sostengo que uno tiene que ser un atrevido, no desde el punto de vista de maleducado, sino de atreverse. Y siempre critiqué a los dirigentes políticos que dicen una cosa cuando no está el otro, y cuando está el otro o lo callan o se abrazan y se saludan. Creo que es parte de lo que a muchos ciudadanos lo aleja de la actividad política.
Y recién, en una reunión con chicos jóvenes que me colé, era de Iván y yo me metí para adentro, en calidad de joven, conté una frase que hace como 10 años ya leí en un muro de una ciudad de mi país, que me ha acompañado desde ahí, desde la fecha, que decía, firme con las ideas y suave con las personas. Y la capacidad que uno tenga de decir las cosas, de esgrimir sus argumentos, de su propia convicción, con respeto, creo que uno no tiene el derecho, sino tiene la obligación de hacerlo. Y en un foro donde la plataforma era la libertad y la democracia, porque si eso hubiera estado ausente, capaz que yo me tenía que callar la boca. Pero leí y releí que la convocatoria hablaba de libertad y democracia y tenía 3 personas como Ortega, Maduro y Díaz-Canel, me pareció una hipocresía callarme la boca. Entre otras cosas, porque yo había dicho discursos en otros lados criticando duramente a estos personajes. Después las cosas tienen sus ironías, que Díaz-Canel estaba bastante bien informado y cuando no le gustó que yo lo critique me quiso contestar. Y me contestó de una ley que estábamos pasando en el Parlamento uruguayo, o sea, tenía muy buena información y actualizada, y dijo que era una ley impopular, y yo le recité una estrofa de Patria y Vida, que justo se me ocurrió y la leí y se la recité, y dijo que yo tenía muy mal gusto musical. Pasó un año, y la ley de urgente consideración estuvo refrendada por la ciudadanía, y Patria y Vida ganó un Grammy. O sea que tan mal no anduve. Uruguay tuvo elecciones hace poco, así que no voy a preguntarle de política de Uruguay, pero los otros 3 expresidentes sí le voy a preguntar un poco sobre la realidad actual de sus países, que desde mi punto de vista, desde Estados Unidos, es muy, muy preocupante. Bolivia va a tener elecciones en 3 meses, Colombia en menos de un año, España quién sabe cuándo, pero cuando un país como España tiene una elección donde el partido que gana las elecciones no gana la presidencia, preocupa la cosa. Presidente Quiroga, ¿qué podemos esperar? En 3 meses va a haber elección en Bolivia, en el tema de la democracia, de la libertad. ¿Cómo se ve el proceso? A ver, la situación económica es compleja porque terminaron 20 años de bonanza. Estos señores llegan al gobierno, reciben un país sin deuda externa, fuimos campeones mundiales de condonación y reducción de toda la deuda privada a 11 centavos por dólar, bilateral en todos los clubes de París, multilateral en 3 rondas del HIPIC, se eliminó toda la deuda. Había un país lleno de reservas de gas que otros descubrimos, gasoductos de Argentina y Brasil que otros construimos, legislación de impuestos que se había hecho antes y contratos suscritos con Argentina y Brasil. ¿Qué haría una persona sensata bajo esa condición? Reponer reservas. Si te va bien vendiendo carne y leche, repon el hato ganadero. Y no, ¿qué hicieron? Quizá la gente olvida. Hablando de Zappa, recuerdo que él estaba en el gobierno. ¿Y qué pasó? Metieron preso a un ejecutivo de Repsol y tomaron un campo brasileño con militares. Señales que mostraban que Bolivia ya no estaba abierta a la inversión gasífera. Después, la legislación no fue cambiada, pero las señales fueron negativas. Conclusión, nadie invertía en reponer reservas, ordeñaban la vaca gasífera a toda velocidad y es el mismo cuento de Venezuela, Edmundo, con 7, 8 años de diferimiento. Allá el chavismo liquidó la industria del petróleo y cuando se acaba el petróleo, o en Bolivia el gas, se van a los dólares del Banco Central y cuando termina eso, termina la fiesta y viene lo que pasó en Venezuela, el tipo de cambio diferenciado, el blue que tenemos, Mauricio, en Bolivia, ya significa que la cotización del oficial está a 40% de la real, colas de diésel, colas de gasolina, porque los líquidos en Bolivia venían de la producción de gas, cuando esta cae, no tienes líquidos, tienes menos ingresos por exportación, para importar cada vez más diésel y gasolina, ya ha colapsado absolutamente todo. ¿Qué se requiere hacer?
un sistema de ordenamiento, salvataje de balanza de pagos, tienes que ir al Fondo Monetario, estabilizar la economía, pero el futuro es luminoso si haces un cambio radical, que es lo que estamos hablando de hacer en Bolivia. Cambiar toda la legislación de hidrocarburos, minería, agropecuaria, atraer inversión extranjera y hacer lo que se hizo en su momento, transformar la economía generando empleos con esa inversión. Y termino con algo que es muy importante para mi país y para el Triángulo. Aquí estamos Mane, Mauricio y quien habla. 60% del litio del mundo está entre nuestros 3 países. Vamos a ser un jugador determinante en ello. El desafío en nuestra parte del mundo es poder exportar el litio como materia prima a precios competitivos, pero generar la oportunidad de desarrollar zonas francas cerca de la cordillera andina para manufactura de baterías de litio. Y acá, Carlos, otra vez, el litio, no les voy a dar una disquisición de ingenieros, pero la batería de litio es un partido de tenis donde en un lado hay un iraní y el otro lado está Alcaraz. El iraní, que se llama, ¿no? Khamenei, bueno, Khomeini, cobalto, manganeso, níquel, esa es la raqueta. Cargas y de esa raqueta le pasan las pelotas a Alcaraz. Siguiente game, sacas el teléfono, Alcaraz le devuelve las pelotas al iraní. Y vas y vienes cargando, descargando. Las pelotitas son litio. Puede cambiar el material de las raquetas. ¿Qué es la realidad? China refina entre 63 a 95% de lo que les acabo de decir. Cobalto, níquel, manganeso, grafito, litio. Hace los cátodos, hace los ánodos, domina en vehículos, domina en motonetas. ¿Qué vamos a hacer? Y la realidad es que si queremos desarrollar ese litio y queremos atraer inversión a que vengan a hacer las baterías como yo quiero en nuestra parte del mundo, vengan todos. Pero si nos dicen ahí, por favor que no vengan los chinos, entonces bueno, pónganse a la par del dominio casi monopólico que tiene en baterías de litios, vehículos, China hacia adelante. Esa es la realidad de donde estamos yendo. Pero en política creo que deben saber ustedes que ya este proyecto decadente se ha partido en varios pedazos. Evo Morales pretendía que no existía la opinión consultiva que hizo Iván Duque y seguía hablando de que él podía jugar, no tenía sigla, estaba inhabilitado, ya se verificó eso. Va a haber la oportunidad de hacer un cambio radical y total, pero estamos juntos en esta batalla con Venezuela. Hoy celebramos, no hoy, estos meses, vamos a celebrar, Edmundo, 200 años de que llegaron unos venezolanos a caballo cruzando los Andes y nos dieron libertad, independencia y nombre. Bolivia, la hija predilecta del libertador Bolívar. Y concluyo con lo siguiente, de repente no sé si va a llegar Edmundo y María Corina a caballo o por Instagram o por YouTube o por X o nosotros, pero yo sí sé que ustedes, la tierra del Libertador, y nosotros, los hijos del Libertador, vamos a ser libres y democráticos este 2025. Presidente Duque, Colombia siempre ha sido un aliado importantísimo para Estados Unidos, particularmente desde la implementación del Plan Colombia hace un cuarto de siglo. Muy brevemente, ¿qué podemos esperar en este año que le falta al presidente que en un tuit a las 3 de la mañana destroza años de relación con Estados Unidos, probablemente en estado de ebriedad bastante cuestionable, pero bueno, ¿qué podemos esperar? Muy brevemente, nos quedan unos minutos nada más. A ver, yo diría varias cosas, porque escuchando la forma en la que se ha desarrollado el panel, yo creo que partamos, antes de entrar a la minucia de la elección en Colombia, del principio. Estados Unidos no puede estar ausente de la región en inversión, en comercio. Desafortunadamente, y lo decía también tanto Tuto como Luis, Estados Unidos cerró las puertas de nuevos acuerdos comerciales. Ecuador, por ejemplo, Guillermo Lasso, le ayudamos muchísimo a Guillermo para que pudiera buscar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que era prácticamente un copy-paste, por decirlo de forma bastante coloquial, entre lo que tenía Colombia o Perú. No se pudo, firmó el tratado de libre comercio con China. Lo que decía ahora, cuando Luis dice show me the money, no es que él esté diciendo the money es lo que determina, pero es
Si Estados Unidos no abre las puertas del comercio, pues los países muy seguramente tendrán que asumir esa tentación, ¿no? De ver dónde están los nuevos mercados. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene que contribuir mucho de su parte y yo creo que Estados Unidos no se puede alejar de los principios rectores de su ADN. El año entrante van a ser 250 años desde la declaración de independencia de los Estados Unidos. 250 años, y esos 250 años significan reafirmar esos valores. Estados Unidos ha sido un país que ha construido alianzas, ha sido un país que se ha preocupado por abrazar con fraternidad millones de migrantes que han ayudado a generar una identidad en los Estados Unidos de un país donde quien ha huido de la opresión ha encontrado un camino de posibilidades. Y fuera de eso, Estados Unidos también tiene la posibilidad de promover en la inversión, en la innovación, una forma también de aglutinar países. Yo creo que entre más se aleje de eso, más va a facilitar que otros lo capitalicen. Eso porque creo que es importante en el contexto. Y lo segundo, en Colombia, a mí me encanta la pregunta de Carlos porque está como cuando yo era candidato presidencial que me decía, ¿cuál va a ser su reforma pensional? Tiene 15 segundos. Entonces Colombia, Petro le va a dejar al próximo presidente 4 bombas que si no tenemos una gran coalición y no superamos ese narcisismo de las pequeñas diferencias, va a ser muy difícil corregir. ¿Cuáles son esas 4 bombas? Una bomba fiscal. Hoy tenemos más déficit fiscal que lo que nos tocó a nosotros para enfrentar la pandemia en el 2020. Nosotros dejamos la economía creciendo al nivel más alto de la historia, 10.7 en el 21, 8.5 a agosto del 2022 y el promedio de crecimiento de esta economía está por debajo del 2%. Y fuera de eso tenemos para el próximo año una situación donde el gobierno está financiando todo con deuda y tiene que repagar cerca de 50 billones de dólares, 50.000 millones de dólares en los próximos 4 años. La segunda bomba, la bomba de la salud. Acabaron con el sistema de salud porque rompieron la cadena de pagos y el déficit en plata equivale a la atención de 15 millones de colombianos. En el sector energético, la tercera bomba, prácticamente por la tosudez ideológica, rompieron todo el sistema de transparencia de costos y hoy la inversión en el sector se está yendo. Y en el último, en el frente de seguridad, que no es menor, ahí tenemos la mayor área sembrada de coca en la historia de Colombia. Vamos a superar este año las 300.000 hectáreas, los grupos manuales de erradicación por el piso y las incautaciones como porcentaje de la producción potencial prácticamente están en el nivel más bajo en 25 años. Entonces, esas 4 bombas requieren unidad y como lo he dicho, nos unimos o nos hundimos, pero yo espero que entre todos estos sectores que enarbolamos la democracia, la libertad, la economía de mercado, podamos decir, esta horrible noche de Petro se va a acabar y que también le podamos decir desde las instituciones, Petro el 7 de agosto del 2026 se va, ni un día más ni un día menos. Este populismo Colombia no lo va a reelegir. Comenzamos las preguntas en España, quiero concluir en España. De aquí a cuando el presidente Núñez Feijóo asuma la presidencia, ¿qué puede hacer España para recuperar el liderazgo que tiene que tener en Iberoamérica? 3 segundos. Escuchar lo que ha dicho hoy, tanto en su parte de diagnóstico como de propuesta, el presidente Núñez Feijóo, que va a ser el próximo presidente del Gobierno de España. Dicho esto, solo medio minuto. Como no hemos hablado de cuándo va a ser la fecha de las elecciones en España, sin embargo sí sabemos cuándo van a ser las elecciones en otros países, tenemos que decir que no debemos hacer ningún esfuerzo en prever lo imprevisible, porque aquí ocurre cualquier cosa y la contraria. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que aquí en España no se aprueban los presupuestos. En cualquier país normal, cuando el gobierno presenta los presupuestos y cae, pues disuelve la Cámara y se celebran elecciones. Aquí no. En esta legislatura no se han aprobado los presupuestos nunca. Pero es que en la pasada legislatura tampoco. Yo me fui del gobierno en el año 2018 y se vivió con los presupuestos el 18. El 19
el 20 hasta que en el 21 lograron aprobar unos presupuestos. Entonces, ¿sabemos cuándo va a ser la fecha de las elecciones? Yo no lo sé, pero les sugiero a todos ustedes que pregunten a ese que a lo mejor lo sabe. Y que no se quiere ir. Por último, lo que está pasando en España no se lo voy a contar yo a todos ustedes porque saldríamos aquí dentro de 1000 años, ¿no? Pero sí que hay un asunto que me preocupa. Solo me voy a referir a uno, podría referirme a muchos, que es el déficit de calidad democrática que estamos viviendo en estos momentos. La democracia no consiste solo en votar. La democracia consiste en someterse a control, por supuesto al control legal de los tribunales, pero también al control político. Consiste en respetar las instituciones, consiste en respetar los derechos y libertades de la gente, por ejemplo, la libertad de expresión. Y eso, que es algo muy propio de los populistas, es algo que, por desgracia, no solo está ocurriendo en España, sino también en otros países. Yo creo que el gran reto, es decir, evidente, cualquier gobernante tiene que ocuparse de lo económico porque es el bienestar de la gente, pero cuando hay dictadura ya has perdido la batalla de la económica, has perdido la de los valores y además has perdido la batalla económica. Por tanto, en España hay en este momento un peligroso déficit de calidad de la democracia. 3 segundos. El panel anterior concluyó una nota un poco preocupante, negativa. Quiero concluir en una nota positiva, porque si bien este es un momento de gran volatilidad que genera mucha incertidumbre, creo que también es un momento de gran oportunidad. Oportunidad para la América Latina, oportunidad para España, oportunidad para todos los países que promueven la libertad, que promueven la democracia y que tienen que promover el crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico, la gente va a perder la fe en la libertad y en la democracia. Así que grandes retos, pero grandes oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas y a nuestro moderador.